precisamente hablando de este contexto de una supuesta teoría de fraude electoral, hoy conversamos con la abogada Rosa María Palacios. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. No, usted las gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Podría explicarle a la ciudadanía por qué es prácticamente imposible la teoría de un fraude? En un primer momento se habló de un fraude en la segunda vuelta y ahora se habla de un fraude en la primera vuelta. Miren, para que exista un fraude, tiene que haber un concierto de voluntades, de muchas voluntades, no de pocas. Y ese concierto de voluntades se da antes, durante y después del día de las elecciones. Es decir, se controlan aspectos del derecho a la información de los ciudadanos, se controlan aspectos del acceso a la votación, se controlan aspectos del escrutinio y la proclamación de resultados. El último ejemplo que hemos tenido en el Perú de ese control antes, durante y después ha sido en el año 2000. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos perpetraron un fraude claro, abierto, que generó una protesta internacional y que terminó finalmente con una mesa de diálogo auspiciada por la OEA, Observación Internacional, que declaró que las elecciones no habían sido ni justas, ni libres, ni transparentes. Esa es la última vez que hemos tenido un proceso fraudulento. Luego, uno puede tener ciertas pequeñas irregularidades, ¿no es cierto? Una persona que no votó en la mesa que le correspondía, por ejemplo, una persona, un caso de una suplantación a nivel nacional. Eso puede pasar en un proceso, pero no te determina un fraude, un concierto de voluntades que incluye a todo el sistema electoral. Recordemos que son más de 30 jurados especiales que son conformados por 3 personas y una de ellas es un ciudadano elegido al azar, más el Jurado Nacional de Elecciones, más la OMPE, más toda la organización territorial de la OMPE, más todos los medios de comunicación, más todos los candidatos supuestamente beneficiados, más toda la observación internacional. Es imposible. O sea, podemos discutir un fraude, sí, en Nicaragua o en Venezuela, pero un fraude en las elecciones peruanas del año 2021 no es cierto. Y además también podemos probar que no es cierto, porque las alegaciones de fraude se basaron, en primer término, en que el fraude había sido hecho solo en mesa en la segunda vuelta. Esa fue la acusación. Y eso fue lo que se llevó finalmente al jurado y a la fiscalía. La fiscalía determinó que no hubo tal fraude en mesa. Y la acusación central de los que alegaron esto, habiendo contratado a más de 10 estudios muy importantes de Lima, o ellos habían voluntariado con su tiempo, era que la firma de los miembros de mesa no coincidía con su firma en RENIEC y habían sido suplantados y por lo tanto los contenidos modificados. Eso se probó manifiestamente falso porque los supuestos suplantados aparecieron diciendo: es nuestra firma, yo por supuesto que soy miembro de mesa y acá está mi credencial. ¿Qué les pasa? Nadie firma exactamente igual a su firma registrada en la RENIEC. Es similar, pero no idéntica. Ni Keiko Fujimori firma igual a su firma en la RENIEC. Entonces, queda claro que ese era un argumento falaz y fue el argumento central. Claro. El otro argumento era de carácter estadístico, es decir, hay 400 mesas donde Keiko Fujimori sacó votos, 400 mesas de 88,000 mesas, donde Keiko sacó votos en primera vuelta y sacó 0 en segunda vuelta, y eso es estadísticamente imposible. No, no es estadísticamente imposible. Tenía muy pocos votos en esas mesas. Las personas que votaron por ella pueden no haber ido a votar en segunda vuelta. Pueden haber votado nulo en segunda vuelta o finalmente pueden haber cambiado de opinión porque recibieron una información que les permitió conocer a un candidato que era prácticamente un desconocido en primera vuelta y que no sacó muy alta votación tampoco para quedar en primer lugar. Señora Palacios, además es importante explicar qué es lo que pasó con algunas denuncias que habrían llegado al Ministerio Público. ¿Qué dijo la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía examinó lo que hemos conversado en este momento y dijo que no había absolutamente nada. Es decir, una candidata que había postulado 3 veces en segunda vuelta había vuelto a perder.
también por un margen muy corto. Recordemos que su conducta en el 2016 había sido similar, no reconocer los resultados y finalmente los terminó reconociendo, pero señalando que habían incorrecciones, ¿no? Ujú. Y esta vez la conducta es la misma, solamente que creo que llevó su alegato a un nivel internacional, imitando la conducta de Donald Trump en las elecciones contra Biden. Ujú. En el mismo discurso. Esto ha sido, creo, un error político del Partido Fujimorista y sus aliados, un error político que, bueno, les va a costar a la larga, porque cuando uno entra a una contienda de cualquier tipo, deportiva, ¿no? Uno acepta que puede ganar y que puede perder. Si no, no entra. No es nada peor que una persona picona que no acepta los resultados. Puede ser que a todos nos desagrade el resultado hoy, que el resultado no sea, digamos, satisfactorio para la ciudad de Lima, por ejemplo. Por ejemplo, puede eso pasar. Pero el hecho de que no sea satisfactorio no nos puede obligar a mentir para satisfacer el deseo que tenemos de que esto no sea verdad. Ujú. Sí, sí. Lamentablemente, y hay que decirlo, las personas que hemos dicho que no hay evidencia de un fraude, hemos sido brutalmente insultadas. Sí. Y acá mi solidaridad con los miembros del jurado y también con las personas que han sido visitadas incluso en sus casas para ser insultadas, sus familias, los trabajos que realizan, etcétera, auscultados en público, simple y llanamente por decir la verdad. Así es, señor. Pero yo creo que Ujú. hasta que Señor no hay Palacios. evidencia, si hay evidencia de lo contrario, encantada de escucharla, pero Ujú. no hay evidencia. Claro. ¿Por qué en este contexto, ante las declaraciones de un investigado por tráfico de influencias y muchos otros delitos, se hace tanto aspaviento? ¿Por qué tiene tanto rebote? Porque creo que sus declaraciones, muy bien pensadas, llaman la atención. Llaman la atención sobre todo de personas que se ilusionaron con la idea de ganar en mesa lo que no pudieron ganar en la cancha. Entonces, esa ilusión que ya estaba muerta, de repente se revive. Pero claro, lamentablemente, el señor Samir Villaverde ha estudiado derecho, pero derecho penal y no constitucional o electoral, y no se dio cuenta que estaba poniendo en juego también la primera vuelta, con lo cual supongamos que efectivamente se prueba con evidencia que hay un fraude en la primera vuelta, entonces las elecciones del Congreso también son nulas, todas, y se van todos. Y creo que eso satisface mucho más a la mayoría de los peruanos, con lo cual rápidamente se ha desinflado la teoría del fraude. Claro, además Y el señor Samir Villaverde se hace una acusación directa al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, en los procesos electorales existe pues un número, una cantidad bastante grande de funcionarios que trabajan, de involucrados, y no solamente del Jurado Nacional de Elecciones, sino también de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bueno, eso es lo que expliqué hace un momento. Yo creo que el señor Villaverde no conoce muy bien el proceso electoral. Además dice algunas cosas que son bueno, dignas de ser escuchadas, ¿no? Que hay una comisión del más alto nivel que se reunía con un funcionario del Jurado Nacional de Elecciones. No dice quién es ese funcionario, no dice quiénes pertenecen a esa comisión de alto nivel, los llama a hablar, pero no dice nada. ¿Y cómo es que una sola persona, una sola, va a poder controlar un jurado en ese momento de 4, 30 y tantos jurados electorales especiales, pero además todo el despliegue nacional digamos, de contabilización de actas de la OMPE, porque además el fraude es en mesa, eso era la acusación, fraude en mesa, ¿ok? No antes, no después, solo en la mesa, lo cual es bastante raro para un fraude, ¿no? Digamos, el fujimorismo tiene experiencia en esto y sabe perfectamente que un fraude se organiza antes, durante y después. No funciona solamente en la mesa. Y el escrutinio se hace en mesa y el resultado es un acta. Y el acta está firmada por las personas que participaron en ese día electoral y que han sido insultadas sin parar, sus nombres expuestos en sesiones públicas, y al final del día no había ningún fraude en mesa. Cierto. No ha habido un
solo suplantado que haya aparecido, es decir, me suplantaron. Esa firma que aparece en esa acta no es la mía. Yo no estuve ahí. No hay uno solo en 88,000 mesas. Por el amor de Dios, ¿ya qué cosa más vamos a explicar? Yo ya no entiendo. Que la gente cambia de idea. Cambia de idea, pues. En el Perú la gente cambia de idea cada semana. Es impresionante. Eso sí hay que decirlo. En las encuestas, el avance de Keiko Fujimori. Señora Palacios. Porque si hubiéramos votado al día siguiente de la primera vuelta, digamos 2 días después, la distancia hubiera sido más larga. Y eso es otro indicio. La distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se fue achicando, pero Pedro Castillo en todas las encuestas estuvo encima de Keiko Fujimori. Bien. En todas. Y ya para finalizar, por favor, ¿cuál debería ser el rol de los medios de comunicación en este contexto? El de siempre, decir la verdad. Ese es el único rol que hay. Y la verdad a veces es oscura, no hay que buscarla. Y a veces es muy inconveniente, muy incómoda. Sí, pues, hoy por hoy, sobre todo en Lima, Pedro Castillo tiene pues un casi 90% de desaprobación y a la mayoría de los limeños les encantaría que no fuera el presidente. Pero les guste o no, las reglas de juego establecían claramente que quien ganaba la segunda vuelta era el presidente del Perú y él ganó la segunda vuelta. Lo que pase después depende básicamente del Congreso, ya no de los ciudadanos. Depende del Congreso. Y si el Congreso quiere que Pedro Castillo deje de ser presidente, se tiene que poner de acuerdo el Congreso, ya no los ciudadanos. Los ciudadanos ya hicimos nuestra tarea, mal hecha, votamos mal, perfecto, pero la tarea ya fue hecha. Así es. Y la tarea de los organismos electorales es dar cuenta de lo que han hecho los electores, nada más. Y reitero, si se anulan las elecciones, según el señor Samir Villaverde, la primera vuelta también se anula, porque dice que el señor López Alea ha sido perjudicado. Se anula todo, se van todos. Claro. Y yo creo que habría mucha gente ahí sí muy contenta en el Perú. Bien, señora Rosa María, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de JN Noticias. Nosotros comenzamos con nuestro bloque electoral.